Muy buenas a todos, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos nuevamente a The Raven. Para mí es un placer poder contar con vuestra compañía. Gracias por el apoyo al canal y también a esta serie. Y recordar que para ayudar un poquito al canal por YouTube es tan sencillo como darle un pequeño like y suscribiros si no lo habéis hecho hasta el momento. Y como bien sabéis, pues todo este tipo de contenido lo estamos visualizando y lo estamos disfrutando primeramente en Twitch. Así que si queréis saber un poquito de las cositas que se van a subir en Juegos Perdidos en los siguientes meses, primeramente tenéis la posibilidad de verlo por Twitch. Y esta es una serie, una aventura gráfica que estoy disfrutando con mi colega Álvaro. Muy buenas, Álvaro. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero de todo, felicitar a todos los padres y a todos los Joses hoy, que es el Día del Padre, así que eso lo primero. Y lo segundo, pues nada, pasar un par de horitas aquí de sábado con el cafecito y disfrutando. Vamos a ver qué tal se da hoy el juego. Así es, estamos grabándolo hoy el 19 de marzo, ¿eh? No sabemos cuándo vais a ver esto, posiblemente a lo mejor se haya adentrado abril, así que imagínate si me ha pasado tiempo. Pues felicito a los padres en abril, aunque sea, da igual. Pues nada, perfecto, jóvenes. Pues lo dicho, un placer el tenerte por aquí y vamos a adentrarnos, vamos a continuar en esta aventura gráfica que va de menos a más, ¿verdad? Por lo menos esa es la sensación que nos está dando. Sí, empezó flojita, pero sí, está poniendo nuestros más y nuestros menos, pero bueno, vamos a ver ahora que estamos investigando a lo de la baronesa y tal, y a ver qué, bueno, ya hemos investigado un poco el camarote de la baronesa. Eso es. Y ahora estamos aquí con este muchacho, el polizón, que bueno, nos estuvo contando un par de cosas, pero nos parece que no nos está diciendo toda la verdad. Eso es. Vamos a echar un vistazo a los objetivos que tenemos. Es que no lo recuerdo exactamente. Vamos a ir a las notas, al secreto, ¿no? Vale, ¿quién es el cuervo? Busca pistas. Esto es algo que lo tenemos perenne. Y luego, ¿quién es el asesino, no? Porque evidentemente hay que encontrar al asesino de la baronesa. Aquí lo último es: Legrand me ha dado permiso para registrar el camarote y creo que hay más que solo plumas metidas en el jarrón, pero con la mano no llegó. Al final sacamos lo que parecía ser que habían utilizado un cojín. Eso es. Así que entonces, que para hacer de silenciador, para hacer un segundo disparo o un primer disparo, no sabemos, pero que parece ser que hubo dos disparos. Eso es. Aunque la baronesa solo, por lo que nos dijo el médico, solo tiene una herida de bala, o sea que eso solo tiene un disparo. Así que el otro no sabemos muy bien a quién se hizo, cómo se hizo, si fue en defensa propia, no sé, no sabemos nada. Bueno, pues esperar para ver. Vamos a echar un vistacito. El polizón, desde luego, ya nos ha dicho que él no nos dio el golpe, porque le preguntamos si nos había dado el golpe, si nos había dejado caos. Él dijo que no sabía nada de eso. Eso es. Y sí que es cierto de que lo último que le estaba preguntando nuestro personaje, le estaba diciendo que si estaba siendo pagado por alguien, si el árabe, si había sido, el polizón había sido pagado por alguien, porque claro, qué casualidad que él estaba escondido en un sitio y de repente coge y dice: salí a dar una vuelta a que me diera el aire. Y digo, cuando estás de polizón no es normal hacer eso, ¿no? Entonces, en plan, ¿quién te ha pagado para que hicieras eso? Sí. No es normal. He could be responsible for the bump on the back of my head, and maybe he also stole some things from the buffet. But he's no criminal mastermind. What a pity. I expected more from this interrogation. Legrand can try his luck with him. A ver, lo del buffet lo veo lógico, ¿no? Porque el hombre tendría hambre. Pero lo del golpe te he dejado claro que no. Mira, examinar la caja con el agujero de bala. Eso es lo que estábamos comentando. Que él decía que había escuchado un disparo aquí. Entonces, claro, si en la pistola que hemos encontrado faltan 2 balas, hay un tercer disparo que nadie sabe dónde está. Claro, si hubo 2 disparos, sí, hay un tercer disparo. Si se utilizó de silenciador un colchón o una almohada, hay un tercer disparo que nadie sabe dónde está. A ver, a lo mejor el de la almohada fue directamente el que mató a la baronesa, porque no sabemos muy bien. Se escuchó. ¿Entiendes, no? Sí. Si se escuchó, no podía ser ahogado. Pues Did the shooter just want to intimidate me? Or
Maybe he needed the bullet. ¿Hemos cogido la bala? No. Creo que está dentro. Puedes Can't probar see con las... anything. If the bullet is still stuck in the wood, it's too deep to reach with my Vale, fingers. vamos a coger el destornillador a ver si con eso... O con las pinzas. Mira, destornillador final. El destornillador, ¿no? Well, I think the bullet is still in the wood. I'm not a weapons specialist, but at first sight I'd say that this bullet looks exactly the same as the one Dr. Gebhardt gave me for Legrand. Vale, ya está. That would mean that the murderer also fired a shot here in the cargo hold before the murder. But why? Did they just want to make sure the old guns still worked? Or was it something else? And did the bullet really come from the same gun? I can only check that in Legrand's cabin. Es verdad que tenemos que ir al camarote de Legrand para hacer pruebas allí porque tiene ahí un montón de aparatos químicos. Sí. The bullet resembles the one that the doctor removed from the Baroness's corpse. But I can't be certain until I check it under the microscope in Legrand's cabin. Vale, pues vamos arriba. Ah, amigo. ¿Qué? That takes the biscuit. I noticed that the door was unguarded. I just wanted to make sure that everything was all right. Tell it to Legrand. He's expressly forbidden anyone to speak to the witness before he does. No estaba usted prestando atención. No estaba usted prestando All right, let's go to Legrand and tell him what happened. You fell asleep and then you left the door unguarded. Well, are we going? Hmm? No, but don't try it again. Of course not. Ah, vale, pensé que se iba a poner a dormir otra vez. Vale. The constable is battling exhaustion. For his sake, I hope he wins. He can't expect any leniency from Legrand. Si tengo aquí alguna cosa abierta que esté... ¿Ves algún tironcillo? Va bien, ¿no? A mí da la sensación que va bien. Entra al barco. Ah, vale. Estoy hablando solo. Ah, no, vale. Está muteado, está muteado. Vale, Estoy vale. muteado. Vale, que había un momento en el que he visto el Sky y yo digo, si no estás, sí que estás. No, pero estaba hablando, ¿eh? Estabas hablando muteado. También me lo he pensado. Yo digo, No, que te estaba diciendo que yo, como lo estoy viendo por Skype, que no cojo la calidad real del streamer, pero que me había ido a Twitch y que yo sí que lo veía bastante fluido. Vale. Perfecto. Pero que sabes que lo que pasa siempre al principio, que como que parece que va un poco así. Sí, como a tironcillo. Yo ya paso del tema, ¿sabes? Ya está, ¿no? Paso del tema porque ayer me pasó lo mismo con el directo de Siberia. También The parece lock que va isn't un poco especially secure. a I should tirones be y able luego to open it with the la wire gente from no the se quejaba, cargo así que- hold. Ah, mira, lo hace automáticamente. Mola. Anda. Esto sí que no me lo esperaba, pero que... ¿What? No sé qué tengo que Esto hacer. no. ¿Esto fue contigo con quien he hecho los puzzles de estos de cerraduras? ¿O ha sido o lo he visto en otro juego? Esto lo has tenido que ver en otro juego. Seguramente, Vale. mira, hay una aventura gráfica que es el Postmortem. El Postmortem tiene esto. Y también el Ah. Art for Murder también. Ninguno de los dos. porque Still Alive. Ninguno de los dos. Hay otros que tienen esta cosa. No sé si a lo mejor algún Sherlock Holmes que de los que haya jugado yo. El Dying Light también lo tiene, pero bueno, no tiene nada que ver con esto. Sí, bueno. Digo, es que es muy parecido. Tienes que subir y bajar los pistones estos para arriba y para abajo para que encajen. Y no recuerdo exactamente qué juego es. Bueno, da igual. Pues
es que ahora mismo tampoco sé muy bien. A ver, tienes que meter el coso ese para adentro. Sí, pero es que no me da la opción de meterlo para adentro. Solamente me da la opción de doblar esto. Y ya está. A ver. A lo mejor tengo que hacer las dobleces primero. Ah, puede ser. Ah, vale, sí, tienes que hacer el mismo esquema de... Eso es. Esto sale como le da la gana, ¿sabes? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Esto está muy mal hecho, tío. Esto está... No, esto está muy mal hecho. Bueno, no solamente que está mal hecho, sino que el concepto del puzzle está mal hecho, porque no sabes qué tienes que hacer. Y tampoco puedes salir. Cómo mola. Anda, o sea, tienes que darle dos... Vale, es doble clic. Vale, Vale, doble cómo clic. hay que hacerlo. Yo qué sé. A ver, no puedes ponerlos todos a la misma altura. Claro, tienes que ponerlos para que encajen. Tienen que encajar arriba. Todos los estos marroncitos tienen que ponerse dentro. Sí, Entonces, sí. ese último tienes que ponerlo más, ese todavía más. Así, tienes que buscar un poco cómo va el rollo. Yo lo subo hasta arriba del todo. Y a ver qué pasa. Pues casi. Pues casi. Pero no. Me falta. Este a lo mejor hay que bajarlo. Entonces no sé qué. Pues no sé, porque subir más no sube. A ver, por lógica, no deberían estar todos a la misma altura, como los tienes puestos, ¿eh? Ya, Por lógica, lo sé, pero es que si te das cuenta eso. los más pequeños deberían estar más altos y los más grandes, o sea, quiero decir, el primero debería estar un poquito más bajo que el segundo, luego, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. A ver. Si la idea es que esto suba hasta aquí, ¿no? Sí. Es que este es el tope. Es que aquí, A lo mejor tienen que quedar justo en línea, ¿sabes? Bueno, vale, también puede ser. Puede que sea que tengan que quedar en línea. Pues mira qué bien. Claro, Entonces, claro, como al tener que quedar en línea, pues tienes que cambiar el tamaño, porque si no sería lo que tú dices, no. El primero tienes que subirlo más, el segundo yo creo que bajarlo menos. Vete si quieres uno por uno. O sea, mételo otra vez y vamos viendo uno por uno para ver. ¿Ves? Yo creo que ahora el primero está bien. Ahora el segundo tienes que subirlo más. Un poco más. Al final. De hecho, para que quede ahí, el otro a lo mejor tienes que... Es que no entiendo muy bien. El primero entonces tendrás que bajarlo. Este lo estoy bajando. El tercero, a ver si lo subo. Vale, esos tres ya están en línea. Espérate un momento. Es que no puede ser así. No puede ser así porque entonces no puede ser así. Ya te digo, así no puede ser. O sea, algo estamos haciendo mal.
porque no ves que todos tienen el mismo alto, el mismo tamaño, entonces es que es absurdo entonces hacer un puzzle en el que todo tenga el mismo tamaño. Si pones las cositas que hay dentro de la cerradura de diferente tamaño, es porque luego lo que tú pongas en la ganzúa tiene que tener diferente tamaño. Lo que no sé es qué es lo que hay que hacer. A lo mejor lo que hay que hacer es que los grises, es decir, lo que está arriba, es lo que tiene que alinearse. Entonces hay que utilizar los de abajo para levantarlos hasta que se alineen Con esto. todos. Con Eso esto, es, con pero esta el línea. gris, por ejemplo, entonces el segundo empezando por la izquierda prácticamente está alineado, así que hay que subirlo muy poquito. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, si es así, este habría que subirlo muy poco. Este un poquito más. El siguiente. Este necesita subirse más. Y este por aquí. Vamos a echar un vistazo. ¡Anda! A la There primera. we go. Efectivamente. Es pillarle sí. es pillar qué es lo que tienes que hacer realmente. Yo te digo una cosa, está un poco hecho ahí con calzador. El puzzle Sobre todo porque no te explica lo que tienes que hacer. Porque si hubiese salido de repente un tutorial para el primero, pues esto tienes que hacer tal, alinea los pernos grises con la línea, pues basta, pues lo haces. Pero bueno, da igual. Bueno, a ver. A lock master and son. Tough to crack. If I wanted to steal the eye, I'd concentrate on getting the 3 keys. If everything goes according to plan, the first time this monster is opened will be in the museum in Cairo. Fingers crossed. Legrand must have taken and developed the photos himself. He even made copies and enlargements. He seems to be prepared for everything, with access to more resources than a normal detective. Bueno, recuerda que tenemos que la sangre que cogimos de la cama esa, ¿te acuerdas? Sí, tenemos la bueno, sangre. no llegamos a cogerla. Aquí está. Era muy roja. Eso es. Eso es las marcas de la quemadura. No llegamos a coger la sangre, pero que a lo mejor tenemos que coger alguna cosita para luego analizar la sangre. Luego también. Y luego el baño, porque él estaba haciendo el. Efectivamente, como tomándose unas pastillas o no sé qué leches vimos. Luego también sabemos que la baronesa nos dejó una nota en la que parece ser que sabía quién era el asesino, que es esa que está ahí. Y luego también que Legrand es quien tiene la llave que tenía la baronesa. Esas son las cosas que pillamos por ahí, de los 2 disparos, que eso ya lo sabíamos. Examinar la tubería. This is the pipe from the cargo hold. Legrand seems to have inspected it for fingerprints. I can still make out the powder. Coger la bala. Aha. That's the bullet the doctor removed from the Baroness's corpse. Vale, eso es para comparar. Legrand's file on the Raven. Centimeters thick, but totally useless. We're not dealing with the Raven. Why can't he see that? Our man is ruthless, a bomber, and quite probably a murderer. There's nothing written on the bottle. I suppose it's some sort of stimulant, legal or not. Legrand has been awake for at least 30 hours straight, maybe more. Eso lo dice todo. Sí. Vale, pues aquí no parece que tengamos que ver nada más. Examinar el microscopio. Okay. All right. Vamos a compararlas.
That's the proof. Ahí está. Whoever shot the Baroness also fired the shot in the cargo hold. What could that mean? Bueno, esto era algo que ya casi que sabíamos, Sí, era evidente. sobre todo porque lo había dicho él. Legrand must have taken them yesterday at the crime scene. Ahí va. Vaya, ha dicho algo, no. Shot in her sleep. She didn't feel a thing. She went to sleep and never woke up. Yes. The bed, the blood spot. The spot on the sheet is much bigger than the one on the mattress. There's blood on the blanket as well. A lot of blood, I'd say. Yes, that's how we found her yesterday, I think. I wasn't really myself at the time. A rough diagram of the ship. Legrand marked the Baroness's cabin. Seems like he didn't turn up anything else of note. The blanket and the sheet are gone. I guess they're in the medical center. Vale. No. Nothing suspicious. A masterpiece. Forensic teams use kits like these. They're placing increasing importance on the preservation of evidence. But not in Switzerland yet. It's a small lab used to conduct simple analysis on site. All right, what have we got here? Qué de cosas. Coño. Qué de cosas. Half of the tools in this box will be interesting for an archaeologist as well. Actually, forensics and archaeology are really quite similar to each other. The goal is to find out what happened, whether a few hours ago or a few centuries ago. What's this? Oh, how practical. A hermetically sealed cotton swab for collecting samples. I'll take it. Para la sangre. A small glass bowl for mixing chemicals. A small glass bowl for mixing chemicals. Good Lord. Good Lord. Good Lord. Good Lord. Vale, vale, ya me queda claro. Good Lord. Venga ya, hombre. Good Lord. Vale, le voy a decir. Pero dime por lo menos qué es cada cosa, muchacho. Aunque no me entere. Eso es que forensics no, que in no, the woods que no hace or the falta. open country, I suppose. No use on a ship. Es el meme de la tarde. Good Lord. I'm Good sure Lord. Legrand could work magic in this alchemist's lab. Me, I'm just awestruck. Fingerprints are overrated. Smart thieves wear gloves, or they make sure that there are too many fingerprints at the crime scene to check them all. Ah, amigo, manual. Aha! This is some kind of inventory list. For each chemical, it lists the chemical composition and a short comment on how to use it. And here's a list of the most important procedures. Fingerprints, gunshot residue, blood. I don't have to analyze the pillow and feathers to determine whether there's gunshot residue. I can smell it. And I don't have any other clues at the moment. Nada, hay que coger ahora. Vale, pues hay que... Vamos a venir aquí. Smells like chemicals. Legrand probably developed the photos in here. There are still fragments of the syringe that the inspector broke in the sink. Why is he pushing himself like this? Even if he catches the Raven, is it worth ruining his career and his health? Ya, pues al final no vamos a ver nada. Another alarm. It was tripped at some point, but there's no way to determine when.
sea, están todas las alarmas jodidas, ¿te has dado cuenta, no? Sí. No hay ni una que esté bien hecha, bien revisada. Esté operativa. Neatly folded and unused. Legrand hasn't slept since we cast off, nor on the train. Eso tampoco es, ¿eh? Vale, pues vamos a ir por la sangre, la supuesta sangre. Bueno, si nos deja salir es porque no tenemos que volver a entrar o que podemos volver a entrar sin problema, o si no, no nos dejaría salir, supongo. Como hemos hecho con la bodega, supongo que ya no tenemos que ir a la bodega más. I always wanted to do that. That should be enough. Muy bien. Pues ahora volvemos otra vez abajo. Vale, y ahora volvemos aquí. A small glass bowl for mixing chemicals. Wasn't there something about blood samples? Fingerprints, gunshot residue, blood. Well, it explains how to confirm that something is blood. That's a start. You have to mix luminol and a hydrogen peroxide solution and then drip or spray the mixture on the blood. The solution turns blue and glows even if there's just a very small amount of blood. Okay then, luminol and hydrogen peroxide. Podrías haber dejado leerlo a nosotros, coño. Estamos con darnos las cosas Hydrogen hechas. peroxide solution. Esto es muy Sherlock Holmes. Ajá. Esto me Luminol. recuerda mucho a eso. Vale. I think it's better to drip the solution on the swab instead of dipping the swab into the solution. Maybe oxygen is an issue, or it doesn't work if you use too much of the solution. Pipeta. Okay, I'm filling the pipette and putting it down very carefully. Ya estamos con... No, es que hay que hacerlo así porque de la otra manera... ¿Qué más da? So, let's see what we have here. No blood. Not the slightest reaction. If I didn't make a mistake, and it wasn't that difficult, then the spot on the Baroness's bed isn't really blood. But if it isn't blood, what is it? And more importantly, why didn't Dr. Gebhardt notice anything? He was supposed to have examined everything. I'd say it's time to visit the medical center. Bueno, también era algo que casi podíamos suponer que no era sangre, vamos. Sí. Pero como dices tú, lo hace todo él y no... Sí, no sé. Bueno, pues nada, pues... O sea, que podías no habernos dicho antes nada de la sangre y que ahora descubriéramos que no es sangre. Pero si desde el principio dices, esto no es sangre, pues... Maybe he's covering for someone. Let's find out.
Bueno, charco de sangre, si no ha habido ningún charco de sangre, es un poquito. No, él decía que había mucha sangre en la manta. Sí, pero en la no, manta. pero no hemos Y podido que ver se ni han siquiera retirado. la manta. Claro, porque la han retirado. Claro, o En sea, la a saber. fotografía, porque en la fotografía salía mucha sangre. Sí, eso sí. Entonces se refiere a eso. Pero que It's a lo mejor probably eso for sí que es emergencies, sangre. in case a Bueno, ya passenger veremos. falls down and can't walk anymore. Possibly due to rough seas, or maybe the captain's well-stocked bar. I guess the trash bin is in here. Right. Paper towels, plastic packaging, cartons, and... Hold on. What's this? A burst rubber glove. It's knotted, and there's a red liquid all over the inside that looks like blood. I bet good money that it's the same fake blood I found in the Baroness's cabin. Pero Dr. Gebhardt will have trouble explaining how rubber gloves full of fake blood got into his trash bin. First, the fake blood he missed in the Baroness's cabin, and now this. It doesn't look good for you, Doctor. o sea, que probablemente la baronesa no murió del disparo. Ujú. Es lo que yo entiendo. A menos que quien estaba muerta ya. Efectivamente. O eso, o que quien está ahí debajo no es la baronesa. Cosa que me parecería muy extraño, porque entonces ya hubiésemos mirado, digo yo. Sí, no, y aparte no me deja mirar. Por eso. La baronesa es. Pero tiene pinta de que ya estaba muerta. Efectivamente. Que la envenenaron de alguna manera o algo, y bueno, y han montado todo esto de los disparos y la sangre falsa y todo esto, pues yo creo que para cubrir otra A cosa, tape claro. on a reel. Mira. The reel belongs to a much better player, like the one from the Baroness's cabin. ¿Ves? I can't O be sea, certain qué that this pesado is the es. reel that was missing from the Baroness's cabin, but it seems quite likely. Bueno, pues nos lo da. Es que me parece como estropearte un poco, a ti Sí, sobre sí. todo como jugador, estropearte sí. un poco la experiencia, porque no hace falta que estés todo el rato hablando, muchacho, y diciendo lo que hay que ir haciendo. Que déjale al jugador que lo haga. Una cosa es que no digas nada y que seas como Kate Walker en el primer Siberia, que no dice nada a nada, Ujú. pero otra cosa es que ahora tengas que estar dando opinión sobre todo y diciendo todo lo que hay que hacer en el juego. Deja que el jugador ate cabos, coño. Y luego ya cuando ya hayas atado cabos, entonces ya si quieres das tu opinión al respecto, pero no vayas por delante. No sé. Hay que traerse la grabadora, ¿en serio? Usar la cinta con... No entiendo. Esto. Pues sí, pero a lo mejor tienes que traerte la grabadora, sí. ¿En serio? Traerte la grabadora. Que no tiene mucho sentido, pero No. tampoco tiene mucho sentido lo de que no, tienes que hacerlo tal. ¿Ves? No. Ya sabes por qué. Entonces. ¡Hala! Episodio 1. Dime que tienes todos los episodios. Sí, claro. Este es el juego completo. A ver, secretos resueltos 15. Función de pistas. Ah, usamos una vez las pistas, es verdad. Resaltado de puntos clave usado 3. Pues eso, esto de resaltado de puntos clave no lo entiendo. Pues yo no está mal. Pues alguna vez la habrás usado, lo de resaltar los puntos. Es que ni siquiera sabía que se podía resaltar los puntos. Sí, nos lo dijeron al principio, ¿te acuerdas? Y no me Te hablo acordaba. de con el tren. Ujú. Pues puede ser que a lo mejor ahí lo haya hecho, pero ni sabía cómo se hacía, así que tampoco... Bueno, da igual. Así que episodio 1. Bueno, pues nada. Yo por un momento pensé que era un game over, ¿sabes? Que es un game over. Y yo sin guardar. Bueno, vamos a ver. Cuando no sepas qué hacer, puedes encontrar pistas en el blog de notas. Ah, pues. Sí, eso lo sabemos. Sí. Vaya tela. Estamos ahí, nos ha metido ahí. Sí, el SD. Why couldn't you just leave it be? Let me go.
Estamos flipando en colores. Algo pasa. Why are you doing this to me? You and the Baroness. Dr. Gebhardt, I don't know. Don't you understand what you are forcing me to do? You don't have to. It is almost over. You won't feel a thing. ¿Ya está? Madre mía. I am sorry you have to see all this. I should have used more chloroform. Have to distract him. Chloroform? I had it in my bag, just in case. You were supposed to be asleep. I am not a monster, you know? I have nothing against you. Nothing at all. But what can I do? You forced my hand. It's your fault. Yours alone. Keep talking. Why? Why? Why did the Baroness have to snoop around? Why did you have to snoop around? And that glove there. You want to plant evidence on me, yeah? I left no evidence. There is no trail. And yet you can't just leave me in peace, can you? La baronesa, la nota que teníamos de la baronesa era porque decía que sabía quién era el ladrón. Ponía el asesino. Claro, es que no tiene sentido porque no había muerto nadie todavía. Es que le estoy dando vueltas y digo, pues si no ha muerto nadie A todavía. ver, la nota la tenemos, o sea, que la podemos volver a leer otra vez. Va a ser que no. Bueno, ahora no, pero puede que luego sí la podamos leer. And on. And what next? Heart failure happens a lot at your age, especially given your background. Váyatela. I am still considering whether I should throw you overboard. Don't leave evidence. No evidence. But what if I'm seen? My plan was perfect. And then you ruined everything. Sinceramente, me sorprende que el primer episodio fuera hasta aquí. Yo pensaba que era lo del tren y que estábamos en un segundo episodio. A lo mejor el tren es el prólogo, ¿sabes? Puede ser. Bueno, pues nada. Chloroform. Still partly numb. Can't reach it. Pues sí, no, ya no alcanzan, ¿no? Venga, muévete. Tú puedes. A pair of scissors. Pero no lo digas en voz alta, gilipuertas. Madre mía. No, lo está pensando. Ah, vale. Está meditando. Pues sí, a coger las tijeras y como que no. Arms are bound. Ah, vale, que tiene solamente una. Ya ves tú. Madre mía. Era una solo. Y el otra no.
Hola. Take it easy, Mr. Zellner. You will only hurt yourself. Shall we begin? No, please. It's almost over. No fotis, tío, que se lo carga de verdad. Ahora, se acabó el juego. Ah, es verdad, míralo, míralo. ¿What? Hemos entrado en un buque infinito en el que pasa de todo. Only hurt yourself. Creo que tienes que hacer algo para que no te maten. Pero Tienes que tener las tijeras o algo. ¿No has cogido algo? sí. Pues Bueno. sácalas. Amigo. Pero es que me da la sensación de que se le caen algo, ¿no? ¿No se le caen las tijeras al suelo? No lo sé. Ahí hay algo ahí. Mira, ¿ves? Ahí hay Sí. algo. Take it easy, Mr. Zellner. You will only hurt yourself. Esto. Pues Coge cógelo, aquel. cógelo. It's almost over. Dios. ¡Tasca! Buah, chaval. Eso tiene que doler, ¿eh? Hombre. Are you okay? Soy tu padre. Thanks. A wet towel works miracles. I told you so. Out with it then. What were you doing down there? ¿En serio? ¿Confiesa? Inspector, at least let the constable recover his breath. He almost killed himself. Casi se mata. Me? No. Dr. Gebhardt would have taken care of that for me. Where is he? Gebhardt? He's vanished without a trace. We're searching the ship from top to bottom. One at a time. Tell me, Zellner, what did you find out? Dr. Gebhardt killed Baroness von Trebitz. Impossible. Do you have proof? Besides the fact that he wanted to kill me? But wasn't the doctor with you when the shot was fired? El disparo fue una distracción. El disparo provino de la grabación. Ah, amigo. Oye, pues... Vamos a ver. Una grabación, pero ¿cómo sabe lo de la grabación? O sea, ¿por qué saca esa conclusión? Es verdad, porque no lo hemos escuchado. O sea, Pero ya bueno, está, tiene... ¿no? No, pero espérate un momento. Tiene sentido, porque la grabación la tenía... la Sí, tenía que guardada. sí. Si no digo que no tenga sentido, pero digo que si no nos lo ponen ahí, de verdad tú, Cortés, o yo, Álvaro, se nos hubiese pasado por la cabeza. No, es evidente que no. Es que es absurdo. Pues espérate que podamos hacerlo. El disparo fue una distracción, The eso sí que puede gunshot ser. was just a distraction. It wasn't the shot that killed the Baroness. But how? Esto sí lo entiendo. The shot that we heard was a recording. Mira, ¿ves? The Baroness had a tape recorder and good speakers in her cabin. Good enough to make the noise audible on the upper deck. Is that just your suspicion? Or do you have proof? No estará. There's an audio tape in the medical center. The reel belongs to the tape player in the Baroness's cabin. And there's a sibling reel in her cabin that belongs to the recorder in the medical center. He recorded it in the cargo hold. His tape recorder has a microphone, and I removed a bullet from one of the boxes down there. And it came from the murder Por eso weapon? disparó All en la right. bodega. Sí, sí. No tiene sentido eso, sí. Que sí, que sí, que sí. Inspector Legrand. Let's pretend you're onto something. The shot we heard was just a recording. What happened next? We all ran to the Baroness's cabin. She lay comatose in a pool of blood. Dr. Gebhardt pushed past you so that you couldn't get too close to the Baroness. He examined her and pronounced her dead.
There was no reason for us to doubt him. The shot, the blood, the Baroness lying there lifelessly. But she was only unconscious, knocked out by the chloral hydrate that the doctor had poured into her glass shortly before. The doctor had a glass in his hand when you came in. He wanted to remove the evidence, but you gave me the glass instead, Captain de Conti, and unintentionally knocked me out as well. Nonsense. There was blood everywhere, and the Baroness is certainly dead enough, isn't she? Then who did shoot her? And when? No le disparó, la envenenó. She wasn't shot. She was poisoned. And yet I saw the hole in her chest with my own eyes. Aha! She must have been shot. Well, ingenious. Where was she shot? El doctor en el centro médico. El doctor en el camarote. Then it was the doctor, of course. He shot the sleeping Baroness in her cabin, barely 10 meters away from us. What are you saying? Por eso, The doctor por eso was la... alone in the cabin for a while. When the alarm went off, it was deafening. I couldn't even hear myself. And I found a pillow with burn marks. Could have been used to muffle a gunshot. And the blood? The blood wasn't real. Dr. Gebhardt mixed up a liquid that looked like fresh blood to the casual observer, but the liquid remained red instead of becoming darker and browner from exposure to the air. That meant he had to clean the body and get rid of the bedding. But the blood was already there when we first entered the cabin. Dr. Gebhardt was in the Baroness's cabin before the murder. He hid a surgical glove full of the red liquid under her sheet. The Baroness, dead tired, fell onto her bed. The glove burst and the blood spread across the bed. I found the burst glove in the medical center. But why did he do it? What was his motive? Inspector? Y él chantajeaba al doctor. Solo ¿Pero por qué el dice? titular. Pues ella chantajeaba al doctor. Pues otra, pues como lo que estamos viendo, pues otra de las cosas que el juego quiere que sepas, pero que, pues eso, pues como si, o sea, la posibilidad de interacción del jugador con este juego es nula. It had to do with the Eye of the Sphinx. The Baroness was supposed to bring one of the keys to Cairo. So Dr. Gebhardt was the Raven? I don't think so, but perhaps he was working with him. No, no, no. Do you have anything to contribute, Constable? Confession, sir. La confesión. Dr. Gebhardt was the Raven. It's all here. He admits to everything. What does it say? It says, do you still remember, my dear Nico? The streets were wet with rain and the scent of roasted barley and fermenting yeast wafted over to us from the brewery. A dog barked until your shot struck down the innocent one. After that silence, not a single sound except for my soft steps fading on the wet cobblestone street. They made a hero of you, and I, at last, found peace. At least until the urge returned. Some of us are not made for retirement, my friend. I thought they would assign this case to you, and that thought pleased me. We'd finally find out who was truly the better man. And it pains me now to have to admit that you and your little gumshoe got the better of me. You drove me into a corner, forced me to make mistakes. I congratulate you on your triumph, but no one will confine the Raven to a cage. There is but one way out, and that is by my own hand. Farewell, Raven Hunter. R. Inspector Legrand. La música también es un poco pesadita, ¿eh? Sí, porque aparte es que no pega ni con cola con todo Es esto. que además es siempre la misma, una y otra I vez, was una y right. otra I vez. told them all, over and over again, but no one would listen. You think that Dr. Gebhardt was really the Raven? The things Gebhardt describes in his letter aren't part of any police report. Only someone who was there would know them.
Couldn't there have been others involved? One of the police, for instance. What if one of them changed sides? Why is it so hard for you to accept the simple truth? There was never a new Raven. There was only ever the old one. And that was Dr. Gebhardt. The modus operandi doesn't match. The Raven was not a killer. Legends are rarely what they seem to be, Constable Zellner. El hombre muerto. Then who was the man who was killed back then? William Jackson, a petty thief, committed some burglaries together with his brother. Talented, but not world-class. And they thought he was the Raven. Some people thought it was part of his disguise. If you're a debonair master thief, what better disguise than pretending to be a common crook? From time to time you let them catch you pulling small jobs, and no one ever imagines you're capable of a major heist. But you didn't believe it. I had my doubts, but everyone congratulated me and those doubts were pushed aside. It was like being caught in a storm, but eventually the storm passed and my doubts were still there. But not this time? No doubts telling you that Gebhardt isn't our man? It must be him. What about the handwriting, the wording? Does the farewell letter match the Raven's other letters? Yes, it's his handwriting, his words. I've read all the Raven's letters, all of them, over and over again. I never thought it was possible. A resurrected Raven. The Raven was never dead. ¿Ves? I shot the wrong man. But that man had the stolen goods, didn't he? So he must have been in league with the Raven. One could hardly call him innocent. Where do we go from here? We deliver the eye and then I'll contact Paris. A task force will compare all of Gebhardt's known residences with the Raven's activity. And if there are any inconsistencies? You're welcome to keep an eye on the safe if you can't let it go. The ship will remain in Cairo for 1 day. That's all the time you'll have to catch your own Raven. I already have mine. O sea, ahora tenemos un día para probar que lo que él dice es mentira. ¿Sabes qué? Sí. Se nos daba la opción de decir que la baronesa le chantajeaba al doctor o decir que era el cuervo. O sea que... Pero es que no entiendo por qué... ¿Sabes? No entiendo por qué la opción de la baronesa le chantajeaba así. ¿De qué? You're one of Legrand's men, aren't you? My name is Anton Jakob Zellner. Hemos llegado rápido, You've ¿no? come just in time. Grace, my dachshund is missing. There may be more important matters for me to attend to, Mr. Director Abbas Mokhtar. And Grace isn't just a common dog. She's a purebred German dachshund, a champion. Estos cambios así a mí me desconcierta bastante porque estamos en un barco y de repente, ahora ya estamos aquí. Sí, So, the exhibition will still open tonight. But of course, everything has been arranged. The final preparations are almost complete. But one of the two exhibits won't be there. A terrible loss, a tragedy. That irreplaceable Egyptian cultural treasure has been stolen for the second time. The second time? What? Did you really believe that the eye of the Sphinx was found lying on the banks of the Thames? Inspector Legrand, Professor Lucien, and Constable Oliver are overseeing the transportation of the safe. They should be here at any moment. I'll have a look around in the meantime. Do you think that's necessary? The Raven is dead, after all. If you mean Dr. Gebhardt, his body was never recovered. Nor the stolen eye of the Sphinx, for that matter. O sea, que el It médico ha does us desaparecido. a great honor that the inspector No estaba en el is barco. ¿Y concerned. dónde estabas? Lo han dicho al principio. But we Se ha have tirado por la borda. everything under control. Que la busca por todas partes y no Legrand la isn't encontramos. as concerned as he should be. But I am. Is the museum closed? Yes. Only carefully selected guests may enter the museum during preparations for the gala. And of course, you're one of them, Mr. Constable. Vaya por Dios. Pues sí, eso lo han mencionado al principio, de que no lo habían que no lo encontraban, pero vamos, que tampoco tiene mucho sentido, que si el tío
se ha lanzado por la borda. Que no, en fin. Bueno. Hemos de What suponer can you que tell me about the No, museum's security system? One of the best on the market. And the second eye will still be exhibited in our special treasure chamber, which is extra secure. Treasure chamber? See for yourself, to the right of the entrance. The eye is as safe as the British crown jewels. Vale. I think I'll have a look around the museum. sí, Please do. There's a lot to see. And you let me know if you see Grace, won't you? I hope we find her before the great inspector arrives. Isn't it fantastic how he solved the murder on the ship? Legrand? Of course, it's in all the newspapers. The murder of the wealthy Baroness von Trebitz, and how the great Inspector Legrand identified the murderer in just one day. Claro. It's the stuff legends are made of. You should count yourself lucky to have the chance to learn from him. Periódicos. What Claro que sí. What exactly do the newspapers say? Everything. It's fantastic. Someone on board must have informed the press Eso tenía que immediately. ser él. Of course, it's a great advertising for us. The reporters will queue up tonight. And it was reported that Legrand found the murderer. Eso ha sido el Of otro. course. Who else? Well, I wasn't exactly uninvolved. Of course. Legrand surely has assistants, but honor to he who deserves to be honored. Right? Well then, Be seeing you, Constable. Eso tenía que ser el otro, Grace. eh. Here, Gracie. El Ni idea. Anda, mira. My sweetheart. Where are you? oh, Mr. Inch. Mr. Inch. There you are. I am so sorry. Baroness von Trebitz was a good-hearted woman. She did so much for the museum. As you say, sir. And you? Are you leaving so soon? I'd like to go back to my hotel. These last days have been such a strain. First, you sneak into the museum without greeting me, and then you want to leave just as quickly? I didn't want to disturb you, and we'll have time enough tonight. Yes, you simply must come tonight. I wanted to present Baroness von Trebitz with a medal. Now you'll have to accept it. Of course, if you insist, sir. The Baroness paid for all this. Without her, there wouldn't have been an exhibition or a gala. She was very generous. Yes, she was. If you'll excuse me now. Constable Zellner, I want to thank you again for all you've done. You saved me, you could say. My pleasure. See you tonight. Pero ¿qué hace el mayordomo ahí? Y vestido de mayordomo todo ahí. O sea, ¿pero qué hace? O sea, ¿qué hace en el museo? No ha dicho que solo pueden entrar... Bueno, en fin. Bueno, sí, eso ha dicho para la noche. Los invitados de la noche solamente pueden entrar gente súper ilustrada. Pero, claro, a él lo invitan porque tenía que haber entrado con la baronesa. Pero se supone que ahora el museo está cerrado, han dicho, ¿no? No, está abierto. Ahora está abierto. Ahora está abierto Vale. y puedes entrar y puedes ver lo que te dé la gana. Luego Vale, después, vale. cuando llegue el momento de la presentación de la esfinge, lo entonces cierran. ahí solamente entran Los invitados, vamos. sí, los VIPs. Vale. Hablar con... Graba, y también. graba, anda, graba. Ah, sí, es verdad. No vaya a ser... Tienes razón. No me acordaba yo del tema.